ajeno a nuestro canal. Sus opiniones, concursos o manifestaciones no representan ni vinculan a Multimedios ni a ninguno de sus representantes. Quiero compartir con usted mi opinión. El medio ambiente es una lucha constante que tenemos los costarricenses por promover ser amigables con él y la necesidad de ese muy buen medio ambiente para poder disfrutar nuestras vidas. Sin embargo, ciertamente para un país de renta media y que se le agrava la situación económica día a día, plantearse la revolución de medio ambiente para llegar a los niveles que deberíamos encontrar, se le hace dificultoso, sobre todo por la capacidad de ingresos que pueda tener para poder invertir en las áreas que corresponde y necesarias para despegarnos de la utilización de energías fósiles. No hay la menor duda que tenemos que buscar algún mecanismo en donde los ingresos que tengamos sean lo suficientes y los necesarios para poder despegar y realmente desarrollar un país amigable con el medio ambiente. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Este lunes, en Doctor Salud, es una de las enfermedades más comunes y temidas, pero la ciencia está avanzando más rápido que este enemigo. Le mostramos lo último en tecnología para combatir el cáncer. Con algunos cambios sencillos en su estilo de vida, usted podría prevenir hasta 50 tipos de cáncer. Nuestro invitado sorpresa nos habla del secreto para vencer esta enfermedad y salir fortalecido. Recuerde este lunes testimonios, historias inspiradoras, datos curiosos, solo en Doctor Salud. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Siete mujeres, una maldición, una producción de Argos. Nuestros hombres. El destino repite la historia. Quien quita y Mercedes ya se consiguió un nuevo galán en Cancún y ya va por el segundo. Cuidado con ese futbolista, ¿eh? No vaya a ser que se te muera antes de tiempo. No es bueno reírse así de la muerte, se ofende. Una vida llena de tentaciones, a la cual desean poner fin. Es el momento de que la niña sepa la verdad. Las Aparicio no somos una familia de hipócritas. Las Aparicio, lunes a viernes, 12 medianoche, Canal 8. En Fútbol al Día, nuestros comentaristas Diego País, Jacqueline Álvarez, Leo Sandí y Diego Obando te traen de lunes a viernes lo último del fútbol nacional e internacional, porque El fútbol es hoy. además entrevistas con los mejores invitados que nos mostrarán el panorama completo en la cancha. Los equipos de Costa Rica, yo sí lo dije porque salí de ahí. Porque es diferente, hay paciencia para trabajar. Hay mucha presión, se maneja mucha presión, ya cuando se gana un torneo. No es mediático. Agente polémico, por cierto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que esto es Fútbol al Día. Quédate en el 8.
Buenas, hoy vamos a hablar de medio ambiente y de biología. El medio ambiente es un eje transversal en todas las políticas públicas. En ocasiones, algunos lo ven como una traba y otros más bien como una oportunidad. Pero para hablar de lo que representa el medio ambiente en la política, no solo costarricense, sino mundial, nada mejor que el experto. Hoy hemos invitado para esta entrevista a don Ángel Herrera Ulloa, biólogo marino, máster en administración y doctor en ecología de la CIBNOR en México. Biólogo marino de la Universidad Nacional, presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología, profesor catedrático, profesor en la Escuela de Ciencias Biológicas, administrador de la Estación de Biología Marina, director ejecutivo de Parques Marino Pacífico en el 2002 hasta el 14 y director de la Escuela de Ciencias Biológicas. Algo tiene que saber don Ángel Herrera sobre biología y sobre el medio ambiente. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Claudio, por tenerme, a todos los televidentes que están apreciando este conocido y famoso programa. Muy bueno porque permite un espacio que es difícil de encontrar en la sociedad costarricense. 10 temporadas haciendo el esfuerzo. ¿Qué te parece si brindamos por el programa? Salud. Por vos y por los televidentes. Sí. Salud. Hoy se habla mucho, Ángel, del desarrollo humano y su relación con el balance con la naturaleza a nivel mundial. ¿Qué lectura haces vos de los síntomas de la situación a nivel mundial, de ese desarrollo humano y de ese balance que se exige con la naturaleza? Bueno, hay corrientes muy claras, contrapuestas. Las principales las podemos ver desde el Acuerdo de París, que estuvo Cristiana Figueres a cargo, un papel de liderazgo muy importante. Y luego está la corriente tal vez que pregona que estamos en peligro, que el mundo tiene un real peligro, que el cambio climático es un hecho, que es una realidad. Y tenemos la contracorriente, que tal vez la principal expresión fue que ya no es más presidente de los Estados Unidos, no digno de mencionar. Y que pregonaban que pues eso es una mentira. Que era una mentira china, decía Donald Trump. Sí, una mentira, ya lo mencionaste. Una mentira china y que tal cosa no existía y que podemos seguir comportándonos como nos comportábamos en los años 20, 40 del siglo pasado, que podemos seguir explotando como fuese cualquier recurso que encontremos, no importando el efecto que tengamos sobre la naturaleza y que no vamos a tener un resultado negativo. Pero ahí podríamos meter también la otra corriente que yo en forma jocosa te comentaba fuera del programa, que son los fundamentalistas ambientalistas que también quieren vernos como aquel personaje famoso de nuestra juventud, como Tarzán, viviendo en un árbol y abrazados con Chita, como que hay extremos. Esa corriente, sí, que depende del país, ¿verdad? Para mencionar la palabra que se use, es básicamente proveniente de países desarrollados o países en vías de desarrollo donde hay generalmente clases altas que consideran que tienen su vida hecha y de pronto empiezan a explorar nuevas situaciones, como igual hay gente que explora el hinduismo y todas esas cosas y consideran que es malo comer carne o es malo usar trajes usados de algodón, y provocan entonces problemas en la sociedad, retos en la sociedad y entonces, por ejemplo, cuestionan que en Brasil se explote el Amazonas como se explota. No estoy a favor de cómo se explota, pero en Brasil también tienen razón de decir, no nos vengan a decir aquí cómo explotar nosotros nuestros recursos, porque ya ustedes lo hicieron antaño. Y eso te provoca entonces que haya reacciones a veces como esas que encontramos en Brasil, y que por otro lado no nos ayudan en nada, ¿verdad? Tenemos que encontrar puntos medios. De hecho, estas corrientes ambientalistas extremas, lo que fundamentalistas, están contrapuestas a lo que se salió de París o de estas convenciones internacionales. ¿Creen que es poco? Que es poco porque se negocia. Pero lograr que Estados Unidos volviese a entrar, como está sucediendo ahora, es un camino increíble. Lograr que Estados Unidos de pronto cambie su política y ahora diga, bueno, no, vamos a ver más bien energías renovables, más que petróleo.
inclusive contrapone su negociación que tenía con Canadá, con el tema de las tierras bituminosas, el petróleo, y no, y cambia su política. Eso es un enorme avance, solo eso. Ahora que tocas ese tema, Ángel, me haces pensar en que para los países desarrollados es más fácil cambiar de chip, porque han explotado por mucho tiempo energías fósiles, han desarrollado su país y de repente bajo esa economía con energías fósiles, su chequera, sus presupuestos tienen más dinero y de repente pueden hacer el cambio hacia la utilización de energías amigables con el medio ambiente. Pero también es cierto que ese cambio es caro, ese cambio requiere una inversión y un cambio de modelo sustancial. ¿Llevan ventaja los países desarrollados sobre los países subdesarrollados para hacer ese cambio? Nosotros solo somos seguidores, pero somos igual seguidores en el uso de las energías. Fuimos seguidores en el petróleo, lo somos. Tal vez Costa Rica tuvo una acción diferente porque tenemos el privilegio de tener un país con alta pluviosidad y donde la energía entonces hidroeléctrica está ahí a la mano. Pero en otros países esto es más complicado, sobre todo aquellos que son semidesérticos o desérticos. Sin embargo, en estos países desarrollados que iniciaron justamente el tema del petróleo, inclusive crearon países como pasó Medio Oriente, estos países, la gente en su cuestionamiento, y sobre todo ahí ha sido una dinámica de empresas privadas, ¿verdad? De hecho, hay empresas que actualmente han manifestado que de estas de automóviles, sin decir marcas, que en el 2035 dejamos de fabricar, se fabricará el último carro que se enciende a combustión. Entonces uno se imagina, sí, esta empresa fabrica vehículos pequeños, pero también camiones grandes, pero ya lo plantearon en 2035. Y digamos que no sea en el 35, que sea en el 40, pero ya está planteado, está la política y está la estrategia, y están caminando en torno a eso. Y todas esas cosas, todo lo bueno, tomémoslo, lo malo, hagámoslo a un lado. Esas son cosas buenas y que hay que seguir. Pero me llama la atención porque cuando iba a haber una reunión, era en Buenos Aires, en Argentina, del G20, creo que fue la última, en el 2017 o 2018, y previo a que llegaran los primeros ministros y los presidentes de esos países, se reunieron los ministros de Medio Ambiente y los ministros de Energía de esos países, y en el G20 ellos definieron como el puente necesario para abandonar el petróleo, pasar, antes de llegar a las energías totalmente limpias, pasar por el gas natural. Lo dice los países más poderosos, los países que producen más cantidad de petróleo, que lo utilizan más. En nuestro país queremos pasar del petróleo a energías limpias sin pasar por el gas natural. Da la impresión de que eso no podría ser posible y que también es muy oneroso llegar a esas energías, eliminar los carros antiguos, los carros a combustión y entrar a carros eléctricos. ¿Cómo ves vos ese panorama que se plantea en el mundo, que vos lo conoces bien, y que en el caso particular de Costa Rica no es fácil ingresar a pesar de que nos lo proponemos? El cambio de energía limpia está a la vuelta de la esquina. En el 2050 las energías limpias serán las de mayor consumo. Las energías provenientes de hidrocarburos quedarán para movilizar buques, trenes, camiones muy grandes, industrias con sea diésel o querosén o búnker. Y la tendencia es más bien que la sociedad se vaya transformando. En este caso puede ser hidrógeno, puede ser energía eléctrica o solar inclusive. El paso del gas natural, bueno, ya en los pueblos que consiguieron tener su gas natural, sea Estados Unidos, Rusia, etcétera, eso ya lo dieron de 10 años, hace 10 años. Nosotros no lo arrancamos, no lo tomamos. Pero la otra es que si la idea es, por ejemplo, si importamos el gas natural, que esa no es una solución, por lo oneroso y poco realista, entonces la idea es tomarlo del subsuelo, ¿verdad? Pero ahí volvemos al tema de que, como buenos latinos, si damos la mano, tomamos el codo. Y seguro que empiezan a explotar petróleo.
Se dice que hay que sacarlos a los dos juntos, que no, donde vos sacas gas natural también sacas petróleo, que no es posible sacar solo el gas natural. En ese caso, deberíamos hacer algo con el petróleo si ingresáramos en esa producción de gas natural. El doctor Dobles, que es un experto en el tema y que promueve mucho el uso de la energía del gas natural, cree que es factible hacerlo en nuestro país y que perfectamente el petróleo lo podríamos vender a otras latitudes que lo están utilizando y tener nosotros un equilibrio de ese producto que es el puente, tal y como lo dijeron en el G20. ¿Cómo ves vos esa perspectiva? ¿Ves posibilidades de eso? Económicamente y desde el punto de vista de empresas privadas, claro que es factible. El problema es, en mi punto de vista, es una caja de Pandora. Dejemos el petróleo ya a Venezuela y que se quede con ese problema que tiene, porque eso es un problema para los que tienen eso, que yo sepa, en países desarrollados. En ningún lugar es ganancia. En Brasil es un problema. ¿El petróleo? Decir, sí, claro, o sea, te genera riqueza, te genera un montón de corrupción. Pero en Brasil trabajan el gas natural. Y también el tema del el gasol y estas cosas, ¿no? Pero digo, los países en vías de desarrollo, este tipo de recursos provenientes propiamente de la naturaleza, generalmente paramos en corrupción. Ecuador desapareció una buena parte de un parque nacional con los yacimientos que tenía de petróleo, hipotecó el país con un país muy grande de Asia y al final pasaron los precios altos, ahora tienen los precios bajos, tienen una deuda enorme. De hecho, Estados Unidos está negociando para comprar esa deuda y a cambio de que Ecuador cambie sus políticas en muchas de sus acciones que está tomando. Entonces, en términos de empresas privadas sí se puede hacer. Pero ¿qué diferencia haría nosotros, digo yo, al país, a la democracia como tal, a la mejora del capital humano que tenemos, cuando estamos teniendo otras industrias que se están moviendo en torno más bien al conocimiento? Toda la parte de biomédicas, toda la parte de call centers relacionados con servicio al cliente, las universidades, que tenemos un clúster enorme en Costa Rica de conocimiento de las universidades, que por cierto, esta nueva ley de propuesta de empleo público que plantea el gobierno amenaza este tipo de clúster que tenemos en Costa Rica, un país que se dedica a generar conocimiento. Y ahí vamos, bien que mal, tenemos problemas, ¿verdad? Pero los problemas económicos que tenemos no es porque nos falte algo de explotar más, no, lo tenemos porque nuestra indisciplina propia, fiscal. Entonces, yo sí considero que en términos de la explotación de petróleo, que ha sido muy debatido antaño y se ha dejado, que dejémoslo quieto, a mi parecer debemos dejarlo quieto. Ya está pasando esto. Entonces no deberíamos entrar al gas natural. Al 2050 no estaremos, pero el 2050 el mundo es diferente, va a ser diferente. Y los plásticos como los conocemos ahora van a ser diferentes. Y como le digo, el petróleo va a estar limitado y yo no sé qué va a hacer Venezuela. No sé qué va a hacer Brasil con esas mismas políticas que tienen. Cuando usted le dice, vas a tener que usar eso que sacas solamente va a ser para buques, para trenes, para ya cosas muy limitadas. Les va a sobrar producto. Claro, ahora, el precio del petróleo va a bajar muchísimo. Una de las Guyanas encontró recientemente unos yacimientos y la noticia, creo que fue el año pasado, que hizo mucho ruido a principios de año o a finales del año 2018, donde se decía que los yacimientos que habían encontrado en una de estas Guyanas le iba a potencializar como una nación que iba a aumentar su Producto Interno Bruto y que era una nación que después de haber tenido un ingreso per cápita muy disminuido iba a ser muy alto y eso que seguramente le iba a permitir alcanzar un desarrollo que no había logrado. O sea, hay visiones diferentes en el mundo en relación a un tema y al otro. Sí, bueno, cuando están este tipo de explotaciones, al final son mineras, siempre salen esas posibilidades. Pero este tipo de explotaciones, lo que ha demostrado, y sobre todo en Latinoamérica, más bien es una maldición. Bolivia tiene los yacimientos de litio más grandes del mundo. Tiene también estos yacimientos de minerales raros que llaman, así es, que el otro es China.
ve al pueblo boliviano, pero de seguro hay una pequeña cantidad de personas que lo que les sirve es tener a toda la gente en el desconocimiento total, en el analfabetismo total, porque ellos y sus familias y sus futuras generaciones, en un desarrollo sostenible muy particular, van a seguir siendo ricos y millonarios. Y el país, ese es el tema, ¿verdad? Y el desarrollo humano y el sostenible, ese es el tema. Nosotros hemos tenido la gran ventaja de que hemos tenido la gran ventaja de que hemos diversificado mucho nuestros productos de exportación, nuestro comercio, son más de 4.600 productos de exportación, pero aún así da la impresión de que no tenemos todos los recursos necesarios para poder implementar todos esos cambios que se requieren al 2050, siendo nosotros un país pequeño y un país que por su territorio a lo mejor podría ser más fácil llegar a esos índices que se están exigiendo de descarbonización y de desarrollo en el tema ambiental. ¿De dónde podría estar Costa Rica nutriendo esos recursos para tener una inversión mayor? Te pregunto porque los buenos ejemplos siempre son importantes plantearlos. Y Noruega es un país que siempre a mí personalmente se me viene a la mente, porque Noruega ha hecho una explotación petrolera bastante sostenible, con mucho cuidado, y el petróleo normalmente lo ha utilizado para venderlo en el exterior. Han hecho un fondo de pensiones donde hoy es el fondo de pensiones más grande, más fuerte del mundo. Inclusive hay noruegos que no han nacido y ya tienen segura su pensión gracias a ese fondo. Y con solo un 5% del 100% de las utilidades que reciben, lo invierten en energías limpias, y toda su flotilla de automóviles, de tranvías, de trenes, no utilizan ninguno de ellos gasolina ni derivados del petróleo, sino que están hechos bajo el sustento y el desarrollo de energías limpias. Ellos buscaron ese mecanismo de inversión. ¿Dónde podríamos buscar nosotros ese mecanismo de inversión, sabiendo que tenemos algunos recursos para desarrollar algo similar a lo de Noruega? Si dentro del marco de los ingresos de ese déficit fiscal, yo creo, mi amigo Ángel, que no solamente es un tema, que sí estoy de acuerdo, que es un tema de orden fiscal, pero para la inversión, solo el orden fiscal nuestro alcanzaría para todo ese cambio revolucionario. Bueno, este país se ha movido en los últimos 25, 30 años por la empresa privada, por lo que se ha generado. La diversificación que ha habido, que ha existido en toda el desarrollo económico del país es producto de la empresa privada. Y mucho de este producto, por ejemplo, ¿cuándo aquí se planificó biomédicas? ¿Mideplan hizo algo en eso? Cuando se enteraron fue que estaba eso ahí. ¿Eso está mal? No, está bien, porque permitió que la empresa privada fuera la que desarrollara este tipo de temas. ¿Cuándo se dijo que este país iba a ser un clúster, un agrupamiento de conocimiento de universidades? No, eso no es un plan nacional, eso no está escrito. Ha sido producto de la generación que han hecho, en este caso, las universidades públicas, y mucho ahora vienen las privadas metiéndose en todo esto. Noruega, y ese es el caso particular, muy particular. Sí, muy ordenados, muy disciplinados, muy estructurados, son nórdicos. Es otra forma de ver el mundo. Ya no podríamos nosotros comportarnos igual. Yo no estoy diciendo que ellos sean mejores que nosotros, es otra forma de ver el mundo. Si usted me dice, yo quiero que vos querés ser nórdico, no, yo no quiero ser nórdico, muy aburrido eso. Somos latinos, es otra forma de ver el mundo. Pero aquí, en esta forma que tenemos de ver el mundo, es que los vivillos hay por todo lado. Eso es cierto. Por todo lado. Y por uno que corre hay otro que vuela. Y hagamos la ley y ya está hecha la trampa, como dicen. Tenemos otra forma de manejarnos, debemos tener otras formas de tener soluciones. Entonces, el problema fiscal se devenga, entiendo que el gobierno al final, en términos de sector, es como el 13% de toda la masa laboral. Bueno, el problema está en un 13% de la masa laboral, es cuestión de ponerlo en orden. Y tenemos que tratar de ver cómo se pone en orden. Yo imagino que lo vamos a poner en orden. Y de ahí podríamos sacar toda la inversión, pensás vos, para hacer todo ese cambio. Sí, es que ya no vamos a tener tantos déficits ni problemas por un 13%. Y el 13% no significa que esté muriéndose de hambre en salarios, no. Vive correctamente, justamente, honorablemente, pero
vamos a garantizar un orden que haya, ¿verdad? Yo no estoy hablando de despidos ni nada de este tipo, sino que ordenémonos, pongámonos a trabajar de manera pensando en el futuro hacia Costa Rica, no al bienestar de unos pequeños grupos que puede estar en el sector privado o en los sectores Ahora, el tema del petróleo y el tema del gas, vos como biólogo y estudioso de todos estos temas, lo sabes perfectamente que eso no se le puede ocurrir a cualquier hijo de vecina hacer un pozo en la casa y empezar a sacar gas o empezar a sacar petróleo, que eso requiere de grandes empresas y de estudios más profundos. Pero hay otro caso que es muy ejemplarizante de cómo hacemos las cosas mal, que es el tema del oro en el lado norte del país, especialmente lo que se conoce como crucitas. El oro es un metal que genera fiebre siempre donde lo hay. Y al no intentar haber hecho eso en forma correcta, la explotación del oro, se ha generado un desorden mayúsculo que va desde temas ambientales, desde temas biológicos, hasta temas de seguridad y de salubridad para toda la gente que vive en la zona. Zona bastante pobre, que irónicamente, siendo tan pobre, tiene esa riqueza del oro en su zona, y hoy por hoy es un oro que se nos roba. O sea, hay números que hablan de 300 a 400 millones de dólares que nos han robado. No es también un error o una fantasía plantearnos que somos ambientalistas o somos ecologistas, en el caso particular de la zona norte, cuando permitimos que haya una explotación ilegal y no permitimos que se hiciera un trabajo bien desarrollado con sostenibilidad en la explotación del oro. Tenés razón, sí, yo estoy de acuerdo, pero justamente ahí lo que se hizo fue abrir una cajita de Pandora, ¿verdad? Como puede ser buscar gas natural, es abrir una cajita de Pandora y no sabe uno qué sale de ahí, probablemente fantasmas malos, y en Crucitas salieron fantasmas de los más malos, y sí, fue un error. Yo creo que fue un error del ambientalismo nacional. Primero porque ya estaban las concesiones hechas, dadas. Ahora tenemos un tremendo juicio que probablemente hay que pagar. Probablemente hay que pagar, estoy emitiendo juicio antes, ¿verdad? Sí. Pero probablemente hay que pagar, y aparte que hay que pagar la destrucción que tenemos allí. Ordenemos eso, hagámoslo rentable, ya que está el desastre hecho, ordenémoslo, porque al final el que está sufriendo ahí son los habitantes, como lo dijiste, y luego la naturaleza. Y va a ser durante años que va a suceder eso. Ordenémoslo, privaticémoslo, ¿verdad? Eso es lo que creo, hay que privatizarlo para a esos privados ponerle las reglas del juego, que cumplan, y poder el Estado ganar dinero de esto con sus impuestos, y la gente que está allí mejorar su calidad de vida. Es que cuando hablamos de tema ambiental, yo siempre me planteo que el principal tema del ambiente, del medio ambiente, es la pobreza. Porque la pobreza no solamente genera todo lo que con facilidad nos imaginamos, sino que además de eso está muy permeada de la falta de conocimiento, la falta de educación de los ciudadanos, y hablarle a mucha gente que está padeciendo situaciones muy difíciles de no utilizar un producto que podría sacarlos de la pobreza y del hambre y mantenerlos en una pobreza constante, también es una contradicción social y una contradicción ambiental. Por eso es que te hacía la pregunta, ¿qué podríamos hacer entonces con esa riqueza que tenemos en el subsuelo, teniendo tanta pobreza? Una pobreza que al día de hoy ronda el 25%, 1 de cada 4 costarricenses es pobre y va en ascenso. Sí, el tema de la pobreza que tenemos en Costa Rica, motivado mucho por las políticas que tenemos, que no han hecho cambio, ¿verdad? Y mucho es lo que hacemos en el sector público con el desarrollo, ¿verdad? Y ahí están, ya hace rato están detectados los problemas, muchas instituciones, hay que tratar de fusionarlas. Eso significa que algunos van a quedar fuera, pero al final es el bienestar de todos, no el de un grupo particular que se está beneficiando con un empleo o algo. Hay que ver el beneficio de todos. Y estarán los países en el mundo viendo el beneficio de todos, porque las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, el G7, se niegan en muchas ocasiones a esas disposiciones como las que se tomaron hace unos años en París para luchar contra el cambio climático. Y le queda a los países pequeños, como Costa Rica, querer salvar el mundo, mientras las grandes potencias se hacen de la vista gorda con el tema.
Bueno, las grandes potencias al final, la mayoría de ellas llegaron a acuerdos en París. Algunos se salieron, luego entraron. Hay algunos que no quieren entrar del todo. Por ejemplo, Canadá, un país que era sumamente educado, la población, la calidad de vida, el sistema de salud, en fin, es una maravilla aquello, y sin embargo están en contra, porque al final es un tema que los canadienses hablan mucho entre ellos. Es que tanto riqueza que tienen, pero al final ellos dependen de los recursos naturales. Cuando pudieron haber dependido de otros tipos de recursos, tecnologías, conocimiento, etcétera. Aquí tenemos una tendencia hacia el conocimiento, una clara tendencia hacia el conocimiento, muy diferente a los países vecinos, y somos en eso muy competitivos. El 25% o el 20-25% de pobreza que tenemos en el país, mucho tiene por el problema estructural del gobierno y la forma en que está armado, ¿verdad? No es posible que haya tanta pobreza, pero no llega una institución de estas que trabaja con la gente pobre y hasta alfombras hay. Yo no digo, ¿por qué? Porque es más fácil comprarse ellos de los presupuestos que atender a alguien que está en desahucio en una casa. Eso hay que cambiarlo. Ahora, no hay una contradicción, Ángel, también en esa promoción que hacemos de dar un giro hacia las energías limpias, y si no fuese por el COVID, que nos detuvo un poquito, la factura petrolera venía subiendo enormemente. Bueno, ni siquiera de petróleo, porque nosotros ya no refinamos, sino la compra de productos terminados derivados del petróleo venía subiendo sustancialmente, y paralelamente ese gas natural que muchos expertos dicen que hay en Costa Rica, decía el caso del doctor Roberto Dobles, que conoce bastante del tema, que aquí estuvo, por cierto, hablando de esto, cree que es importante que ingresemos en ese espacio, y dicen los que saben que tenemos un aumento sustancial de la importación del GLP, el gas licuado del petróleo, que es mucho más dañino que el gas natural. Entonces hay como una contradicción en ese crecimiento, en esa dependencia que vamos teniendo todavía de derivados del petróleo, y un discurso que suena muy bien, que todos sentimos mucha empatía por el tema ambiental, pero que vemos que al final de cuentas no hay una verdadera relación entre lo que decimos y lo que estamos actuando, y que nuestra economía en general sigue siendo muy dependiente, una economía muy débil, sigue siendo muy dependiente de productos que se generan sobre la base del petróleo. Si estuviéramos en los años 70, 80, tal vez habría que cambiar. Pero como te digo, aquí estamos 2020, estamos a 30 años desde 2050 y todo será muy diferente. Entonces, para haber entrado en gas licuado, gas natural, petróleo, entramos tarde. Ya no entramos tarde. Y luego, bueno, vean las generadoras de electricidad, las privadas, que hubo un enorme negocio al inicio. Ahora dicen que les piden al ICE que les compre, porque ya vencieron los contratos. Pero ellos no venían a hacer un negocio. A ver, eso es privado. No hicieron el dinero. Sí, lo hicieron, porque hicieron un proyecto, evaluaron el proyecto, hicieron la ganancia completa, el retorno del negocio al final, ya. Pero ahora quieren que siga el ICE comprando energía, cuando ya el ICE no lo ocupa, porque la generación cambió completamente ahora esa forma. Y entonces, no que les compremos, pero si le compran a estos generadores privados, porque pobrecitos, pero son privados, son pobrecitos, ya resulta que las tarifas para nosotros van a ser más altas, porque al final estás comprando a alguien que ya no ocupa el Estado, el ICE, entonces va a ser ineficiente ese tipo de negocio. Eso puede suceder con el petróleo, de fijo, porque ya estamos tarde. Eso empieza a generar, digamos que caminemos ahora con la idea, 2025 arranca, le quedan 25 años. Desde el punto de vista de generación de riqueza de un negocio, en 5 años tiene el retorno. No sé cuánto estará el petróleo, si 5, 6 o 7 años, pero ya está el retorno. Pero depende mucho también de los precios, ¿verdad? Porque en Venezuela, en el océano, abajo de $15 no pueden sacar petróleo, no da los costos. Entonces depende mucho de eso. Pero digamos, hacen su retorno. Pero ya vamos tarde. Y estamos temprano para cambiar a todo a energías limpias para el 2050.
Fecha que vos has puesto y como una digo fecha. Digo yo porque en el 35 ya... ¿Iremos tan adelantados? Es que ahí nosotros no somos... ¿O no iremos también tarde? No, porque nosotros no somos los tomadores no somos los líderes, estamos siendo guiados por otros líderes. Y los líderes no están acá, están en Japón, están en Estados Unidos, están en Alemania haciendo este tipo de negocios, y eso es pura empresa privada. Entonces, si las empresas ya plantearon 2000, bueno, ahora hay empresas que son solo de carros eléctricos. Y tal vez no sean rentables, pero ahí están. Y generan en la bolsa de Estados Unidos, en New York, etcétera, generan. Y están en el mercado en estos momentos. Y ya hay empresas grandes, enormes, de las tres grandes de Estados Unidos. Una de ellas al menos planteó 2035, último carro que sale con combustión. En California, en el 2025, 2028, dejan de vender carros de combustión. La cosa va caminando hacia otro rumbo. Y claro, en este lapso de 25 años, sí, se pueden hacer negocios, Pero esos negocios, en última instancia, como le digo aquí, vuelvo al tema de nuestra cultura, el tema de la corrupción, y que eso no se vea en el mérito de la población y del país y al final de la calidad de la vida de nosotros. Yo creo que es más alto ese problema, porque al final sí, vamos a tener 3, 4 familias muy bien en su calidad de vida, pero el resto no sé. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La muerte de mami, bueno, fue inesperada, tenía 50 años, pero en los últimos años de vida cayó en una depresión y es una enfermedad muy dura para los familiares porque en el fondo uno sabe que no hay medicamento que tal vez la vaya a sacar de ahí o que no hay un tratamiento. Y cuando ya fui ya no había mucho que hacer, mami ya fue un infarto fulminante, entonces fue llamar a los paramédicos, salir del shock y bueno, fue un duelo muy duro. Uno nunca está preparado para ver morir a la madre, pero cuando las muertes son así repentinas es todavía peor. Y ahora por dicha la recuerdo con muchísima paz, con muchísimo cariño. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. En Noticias Telediario queremos apoyar tu proyecto o negocio. Por eso disponemos de un espacio para que nos contés sobre tus productos y servicios. Envía un video de forma horizontal al 8413-4444. Positivo Más, un espacio para emprendedores. Solo por Noticias Telediario. Juan Mel es un hombre conocido y muy querido aquí en el Carmen de San Antonio de Escazú. Se montó en la carreta para no bajarse nunca más. Pero además tiene una pasión que lo está volviendo loco. Convirtió su casa en un museo. El próximo martes, en Mi Casa de Su Casa, a las 6 de la tarde, le contamos su historia.
Ahora, en Naciones Unidas se ha propuesto todos los objetivos del desarrollo sostenible y se trata de buscar ese equilibrio entre el desarrollo humano y el mantenimiento y el cuidado del medio ambiente. Vuelvo un poquito al tema. Para los países más desarrollados es más fácil porque ya tienen los recursos como para poder establecer eso. ¿Cómo está Costa Rica en relación a esos objetivos? Ok, bueno, esos objetivos planteados, a mi entender, Costa Rica está sobrado. Y eso, los objetivos del desarrollo sostenible es una mutación de otros objetivos que llamaron objetivos del milenio, que terminaron, si no me equivoco, fue en el 2015, 2017, que se plantearon 10, 15 años de trabajo sobre los objetivos y al final vieron que no se cumplió, se analizó, no se cumplió, entonces cambiaron a otra temática, siempre bajo la mira del desarrollo sostenible, y se amplió el espectro a varios capítulos de trabajo, y hay países que inclusive va a pasar el término de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y no los van a cumplir, y no los van a cumplir. Temas como el hambre, temas de la agricultura, temas de la pobreza, los temas, ni qué decir, de la conservación, no los van a cumplir. Y aquí en la vecindad, nosotros lo podemos ver, no lo van a cumplir. Ahora, cuando nosotros vemos otros temas ambientales, estamos bastante rezagados, tenemos un muy bonito discurso, pero vemos nuestras cuencas, nuestros ríos totalmente descuidados, todavía el proceso de reciclaje que hemos aprendido un poquito, pero estamos muy lejos, no solamente los costarricenses, sino las autoridades en la recolección de todo ese material que se separa y se pudiera reciclar de alguna forma. Y por otro lado también encontramos, que es un tema que es bastante delicado, que es el tema de la pesca de arrastre. Yo personalmente estoy en contra de la pesca de arrastre, pero qué difícil estar en contra de la pesca de arrastre y también ver gente que padece tanta hambre y tanta necesidad cuando han dependido de un proceso de pesca que seguro es muy artesanal, muy rutinario, pero que es el ingreso para muchos costarricenses que viven en las costas. Curiosamente, países como Brasil, que se ha dado referencia ahora, y países como Portugal, países como Italia, las zonas más desarrolladas se han desarrollado alrededor de las costas. El mismo Holanda, en el caso particular de Costa Rica, eso es una contradicción. Las provincias costeras, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, son las provincias más pobres. ¿Cómo pedirle a la gente en esas zonas que vive de la pesca que tenga una pesca responsable con el medio ambiente, pero por otro lado no tienen los instrumentos para desarrollarlos, no los da el Estado, no hay un acompañamiento, no solamente para la educación de estas personas que viven y dependen de la producción de la pesca, sino que además de eso no tienen los instrumentos para desarrollarse. Estamos haciendo algo, vos que estás en este tema y lo estudias tanto, estamos haciendo realmente algo importante que pueda cambiar la forma de pescar o alternativas para que esa gente que padece tanta hambre pueda respetar los mares, no pescar con pesca de arrastre, pero también volver a ver a sus hijos y verlos rosaditos y alimentándose día a día, y a sus familias sin el estrés que provoca la carencia de recursos. Sí, bueno, dos cositas. Primero el tema, sí, nosotros estamos sobrados en muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, pero hay otros que estamos muy largo. El tema de la sostenibilidad en las ciudades, la contaminación, que se ha mencionado, hay un desinterés marcado de los alcaldes que tenemos nosotros, de los consejos de distrito, los regidores, etcétera, del cuidado ambiental, ¿verdad? Porque todo eso sí que lo ven como un gasto, nunca como inversión, como todo está bajo tierra, el manejo de las aguas negras, la contaminación que es existente en los ríos, el uso que hacemos de los recursos mismos en los municipios, es muy frecuente en otros lugares de Latinoamérica. Llega uno a las ciudades y hay plantas de tratamiento. Había un estudio que decía, bueno, por lo menos hace 5 años, que estábamos al nivel de Haití en temas de manejo de aguas negras. Un poquito vergonzoso, ¿verdad? Muy vergonzoso, y ahí no nos han prestado la suficiente atención los políticos que están a cargo de este tipo de acciones. Y bueno, el otro tema, los arrastreros, tal vez el asunto fue que eran demasiados.
con respecto al recurso. Entonces, ellos iniciaron en los años 50. Muchos eran emigrantes fueron emigrantes del Valle Central, llegaron a la ciudad de Punta Arenas y se asentaron, y esto llegó a crecer un poquito más de 60 barcos con licencias, pero ya eran demasiados. Y el tema con el mar es parecido al tema de crucitas, se vuelven, las cosas que son de todos no son de nadie. Crucitas al final es un ejemplo, ¿verdad? Supuestamente es una propiedad privada, pero es de nadie. Entonces es de todo el que llega primero, el más abusado. En el mar es un recurso, un bien común, un tema, un concepto en economía ambiental, y es un lugar entonces que al ser común es de nadie, al final. Entonces... Y sin patrullaje. Ocupa una fuerte vigilancia, una fuerte vigilancia, entonces, y organismos que lo hagan. Entonces es lo mismo que pasa uno en una calle si no hubiera policías. Tiene que haber policías, porque hay multas, porque así son creíbles los castigos y así todos nos comportamos, porque sabemos que podemos estar sometidos a un castigo, pero si no hay castigos, seguimos haciendo la misma chanfaina que estamos haciendo. Entonces... crecieron mucho los barcos, las licencias se creció mucho, era por temas políticos, ¿verdad? Para votos y este tipo de cosas, y votos no en la zona, aquí en San José, para diputados. Entonces, el tema fue que de ahí se agotó el recurso. Entonces ellos empezaron a capturar, el recurso ya no era el camarón. El recurso era pescar sobre la pesca de escama, pargos, congrios, cabrillas. Y lo que para una vez ellos fue deshecho, porque 1 kilo de camarón ante 1 kilo de pargo, etcétera, no, yo tomo el kilo de camarón. Pero si ya no lo tengo, pues ya tomo el otro. Esa es una. Y la otra es el combustible exonerado, que se presta para muchas cosas. De hecho, se han cerrado gasolineras porque vendían combustibles exonerados al público. Entonces te lo compran más barato y te lo venden al costo, ¿verdad? Al público. Entonces se han cerrado al menos un par de gasolineras, que en eso entiendo que eso es Recope, que hizo una buena acción en ese sentido para poner orden. Pero entonces el recurso se sobreexplota. El encargado de vigilar es muy débil. Y no es culpa de ellos, es culpa de San José, del Valle Central, pero sobre todo San José, donde está el centro poder. Y entonces el Incopesca son ninguneados. Pero aquí vaya para allá, arreglame solo ese problemita, y aquí en San José, arreglame el problemilla. Solo parches. Así no fuimos siempre. Entonces ahora tenemos... Pero es curioso porque siempre se repite que somos 10 veces más grandes en mar que en tierra. Y vos decías ahora que si no cuidamos la tierra con policías, la gente hace lo que quiere hacer. Y si vemos lo que está pasando en la seguridad en nuestro país, nos damos cuenta que no alcanza ni los recursos, ni alcanza la cantidad de policías para tener todas las zonas cubiertas. Ahora imagínate lo que representa cuidar una área de 10 veces más grande que lo que es territorial. Se hace todavía más complicado. Hay un robo constante de atún en nuestro Pacífico, pero es constante, grandes cantidades. Hay algunas licencias que son pichuleos lo que se paga en relación a la cantidad que se saca de atún en aguas profundas, ya no en las orillas. Entonces desde ahí algunos ciudadanos podrían decir, mira, nos roban, vienen extranjeros con sus barcos o pagan una licencia porque tienen la capacidad de grandes buques para entrar y robar en la profundidad del océano, donde las autoridades nuestras no pueden controlar, y en cambio nosotros ocupamos comer en el borde, en la orilla de la costa, pescando el camarón, se nos dice que no. Entonces ahí hay un tema de contradicción, y volvemos al tema de la pobreza, ¿verdad? Que es el daño más grande que puede tener un ambiente en cualquier parte del mundo, generar pobreza. Sí, bueno, en el tema de los recursos naturales explotables en el mar, sí hay atún. El atún, ese atún es migratorio. Es decir, se mueve, por ejemplo, estamos en todo el litoral, de un lado a otro, Pacífico. Ahora en enero, el fuerte de la pesca de atún está en la zona del Perú. Alrededor de abril, mayo, entonces ese atún empieza a migrar hacia el norte, y mucho tiene que ver con el comportamiento de las corrientes y de las temperaturas de las aguas.
En abril-mayo andan por esta zona. De hecho, era famoso el tema recurrente de estos atuneros metiéndose a la zona de la isla del Caño, toda esta zona que era 10 millas para adentro, hasta 10 millas de mar. Eso es prohibido para este tipo de embarcaciones. Ellos se metían porque el atún se iba hacia la costa. Y era recurrente las protestas, sobre todo en esta zona de los pescadores deportivos, pescadores artesanales. Este atún luego empieza a migrar y sigue hacia el norte. Entonces, no es que sea atún tico, ¿verdad? Nació aquí y es un sello nacional, no. Es un atún que está... Sí, que migra. Y... Pero si los pescadores nuestros de las costas tuvieran navíos para poder acercarse a pescar un poco de eso, tendrían posibilidades. En el año 70 fue con Daniel Udel, que creó Codesa, me parece que se llama. Codesa. Sí. Okay. Entonces, parte del montón de cosas que se creó por el Estado empresario, se creó Copiatún. Compraron 2 barcos, se llamaban Copiatún 1, Copiatún 2. Todavía hay un barco trabajando. Sirvió para hacer un nido de corrupción terrible. Costó, entiendo, 10 millones, no me creas si son 10, 11, 12 millones, porque cada barco eso vale platilla, sí, de dólares. Se los dieron a políticos a que manejaran eso. Es que es la riqueza, y con discursos ahí populistas. El resultado era que todo el mundo se robaba, todo se lo robaban. Entonces, al final esos barcos terminaron rematándolos, los compraron venezolanos, todavía hay un barco de esos operando, y el negocio no se pudo hacer porque al final, si estamos hablando en el mar, que la gente del mar sea la que trabaje eso y que sean especialistas. No puede ser cualquier político de San José que ve la oportunidad y quiere ser entonces el que camina con eso, porque entonces el resultado es eso, lo que pasó ahí, un desastre con el atún. Ahora en día por lo menos queda una planta de atún que genera 1.300 trabajadores, algo así. Se le descarga esa planta, lo poco que se captura en la zona, porque hay otra parte que se va fuera del país. Le pongo el ejemplo Perú. Perú hizo una ley de promoción a la pesca del atún, pero cambió también cosas conexas. Por ejemplo, es que tenemos aquí la ley laboral, el tema de las horas extras. Bueno, vea usted con las empresas estas que llegaron al país, cuando trataron de cambiar el tema de tres días de trabajo. Hace 4... Como 3 días de trabajo, la gente de vigilancia. Que era explotación, que es una barbaridad, que es esclavitud. Sí, jornadas de 12 horas, 4 días. Usted está en el mar 2 meses. Sin ver la familia. Y va a trabajar solo 8 horas. No puede trabajar solo 8 horas. No puede. Tiene que estar en el barco trabajando. Si no estás de marineros, estás pescando. Si no estás pescando, estás en el puente vigilando. Tienes que trabajar. Si no estás haciéndole mantenimiento al barco. Entonces el mar tiene un comportamiento distinto que el país no está acostumbrado, porque tiene un comportamiento muy de la zona interna de España, que eran los que vinieron acá. Entonces hay que cambiar un poco las leyes laborales si queremos hacer eso. Ahora bien, hay una pequeña flota en Costa Rica, ¿sí? Hay una pequeña flota que trabaja con la parte del online, se llaman líneas largas, que van de pesca. Alguna vez ¿Y hay créditos para que esos pescadores puedan adquirir navíos? Yo de eso sé muy poco, pero navíos pequeños, el equipo que ocupan para pescar, ya sea camarón o lo que sea. No prestan los bancos a eso. Mucho es por culpa tal vez de ellos mismos, pero se da en muchas partes. Es decir, es que es un barco flota, ahí va, se fue al mar, y si no regresa el barco, ¿y a quién le cobras? ¿Verdad? Y entonces, pero como hay cosas, hubieron accidentes, hay cosas que hicieron al propio. Yo me acuerdo en Punta Arenas, el tal barco, un barquito chiquito que había tunero, se fue afuera y lo quemaron. Se fue solo el capitán con el maquinista y regresó el capitán y el maquinista, y el barco no regresó, y le cobraron al seguro. Entonces eso ha motivado, aparte de que los negocios, como no han salido bien, los entes financieros no prestan. Entonces el sector tiene que acudir a
a hipotecar la casa, cosas de esas, es complicado. Entonces tenemos un tema de sobrepesca en la zona costera, estamos buscando alternativas en la universidad con el Incopesca también trabajando, el INA, una alternativa para un recurso nuevo que se llama calamar, bueno, un recurso de pesca, ¿verdad? Porque el calamar está ahí siempre, para ver si se puede tratar de desarrollar unas flotas, como hemos trabajado también temas de acuicultura. Eso te iba a preguntar, hay un proyecto de acuicultura de moluscos, si no me equivoco. ¿Hay de moluscos? Por la isla de Chira. Hay de peces, sí, de moluscos hay 6 granjitas. Hay un laboratorio que se creó, que lo tenemos en la universidad en Punta Morales, que sirve para producir la semilla, o sea, la poslarva, la larvita, la ostrita chiquita, que se va a llevar a las granjas para que ellos las crezcan y las puedan vender. Estamos en ese tema, ahora hay un trabajo importante que hacer en el tema de comercialización, tanto en el país como fuera del país, para sacar este tipo de producto, en el tema de moluscos. En el tema de peces es diferente porque los peces, la demanda es insatisfecha, es decir, todo lo que usted produzca, toda la oferta que salga, se lo compran fuera del país. En Costa Rica pues es un poquito limitado, pero aún así la gente consume. Quisiéramos que consumiera más. Pero todo lo que sale, y luego hay todo un sistema exportador que es el que la parte de peces, que es Pargo, ¿verdad? Que hay una empresa ahora grande, muy grande, produciendo esto, privada, que el Parque Marino transfirió tecnología, y que estas exportaciones tienen un lugar donde llegar, donde exportar. El asunto también de estas exportaciones fueron las que provocaron también la sobreexplotación. En los años 80, cuando cambió el modelo del país hacia adentro, más bien hacia exportación, sí, pues 80s. Caímos entonces, exportemos todo lo que podamos, pero en tierra vos cultivas lechugas, naranjas, etcétera, y ahí está la tierra, y los costos que están ahí. Pero en el mar usted no cultiva, el pescador no cultiva, lo que hace es cosechar, es cazar, es un cazador, y por tanto no ve el costo que hay involucrado, y no se paga el costo de lo que le costó a la naturaleza producir ese pez. Y es bastante diferente lo que hay de producto pesquero en el Pacífico con lo que hay en el Atlántico, que es más pequeñito en el caso nuestro el territorio, pero hay también pesca importante en esa zona. No porque... Pero normalmente no se habla de limón en relación a pesca. No, bueno, se habló en antaño. Había 2 productos muy connotados. Uno era la langosta. Y yo me acuerdo cuando era estudiante, yo me acuerdo de haber escuchado el limón en los viajes que hacía uno, que era famoso los cuentos de los marineros, ¿verdad? Que los cuentos de los marineros son famosos, que lavaban la mesa donde iban a comer con whisky importado, porque eran langosteros. Y había la langosta migratoria que todavía existe, pero ¿qué pasó? Con la llegada del gobierno de Ortega, el primer mandato, dieron unas concesiones a soviéticos, al menos esa es la historia que uno maneja, no sé cómo sería si al final serían soviéticos, y en Bluefields y estas Coral Island, etcétera, pusieron unas bases, trajeron unos barcos industriales de captura de langosta, la langosta migra, venía desde Belice, migrando en filas. Pues como vienen en filas, lo que pones es un tubo succionador y todo va para adentro, pues aquí dejó de llegar. Ese era un recurso. El otro recurso que hay importante, que es prohibido, hace, no sé, 15 años, era la tortuga, ¿verdad? Que era muy famoso el consumo de tortuga. Tortuga, los mismos huevos. Sí, punto. Pero entonces ya ninguno de los dos está, uno por restricción ambiental, el otro porque hay sobreexplotación más allá, en la zona de Nicaragua. Entonces realmente la producción pesquera es pacífica. O sea, es en el Pacífico, el negocio y mucho es por las condiciones geológicas de estos sitios. Se nos va el programa, Ángel, que ha estado más que interesante, por cierto. Hace falta mucha educación y mucha cultura en el tema de la sostenibilidad de las áreas protegidas, en el tema de la sostenibilidad de los mares. Estamos haciendo lo suficiente en nuestras escuelas y colegios, porque en las universidades, por supuesto que con profesores como vos y los que tienen acceso a estudiar biología o alguna otra carrera paralela, pues sí tienen un alto conocimiento, pero estaremos haciendo lo propio en un país como el nuestro, con tanto territorio marítimo, para que nuestros estudiantes desde muy niños comprendan el potencial que tienen nuestras áreas. No, se puede hacer mucho más. Eso es bueno, porque se puede hacer mucho más. Es malo que no se hace lo suficiente. En la costa hay que darle alternativa a las poblaciones. Como en los años 40, en el 48 se creó
todo el sistema de salud nuevo, etcétera, con la revolución. Ahora hay que cambiar la forma en que se está trabajando en las escuelas públicas en las zonas costeras, porque son gente pobre, y costeras y fronterizas, ¿verdad? Y lo otro es los políticos en San José. Nosotros al señor ministro de Relaciones Exteriores le enviamos una nota indicándole el año pasado cuántos barcos hicieron pesca ilegal por medio de unos sistemas de monitoreo que existen. Todavía están esperando la respuesta. Sí, y le dijimos que en Ecuador, por ejemplo, pues hablamos con la Armada ecuatoriana, ellos hicieron denuncias al gobierno que fuese. Y el gobierno que fuese, porque se le muestran los datos que están registrados, manda una carta indicando, disculpe, esto no es política, aquí no pasó nada. Bueno, Ángel, agradecerte la presencia y agradecerte el compartir el conocimiento que tenés tan vasto en esta área. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Noche Sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Los esperamos el próximo domingo al ser las 6 de la tarde aquí en Multimedios. Un abrazo.